Hola chicos, ¿cómo están? En este video vamos a estar explicando contenido de la unidad número 5, específicamente el tema cuentas contables, ¿sí? Este es un tema muy importante dentro del cursado de nociones de contabilidad porque nos va a preparar para lo que viene en la próxima unidad, que es registración contable, ¿sí? Y tiene que ver esta unidad puntualmente, o esta y las que siguen, con la segunda etapa del sistema de información contable. Por eso que es oportuno que recordemos un poco cómo funcionaba. Nosotros aprendimos allá por la unidad número 1, cuando lo vimos en forma general, que teníamos que los sistemas de información contable tenían tres etapas: una entrada, un proceso y una salida, ¿sí? Aprendimos que las entradas, ¿sí?, eran los hechos económicos que le ocurrían a una empresa en forma cotidiana, ¿sí? Y que estos hechos económicos venían reflejados en comprobantes, ¿sí?, en documentos comerciales. Toda esta etapa de la entrada, de los comprobantes, de los documentos comerciales, lo profundizamos y lo estudiamos en la unidad número 2. Bien, bueno, y nosotros también sabíamos que toda esta información que estaba en dichos documentos comerciales tenía que pasar a la siguiente etapa, que era la del proceso, la del procesamiento de la información, de los datos, para luego producir información. Ahora lo que vamos a empezar a aprender es, en esta oportunidad, es cómo hago ese procesamiento, ¿sí? Porque a mí me hablaban de que tenía que ordenar, clasificar y procesar todos los datos de manera ordenada, ¿sí? Para que luego estos me pudieran producir información. Bueno, ahora llegó el momento de entender cómo se hace o empezar a ver, porque es un proceso, cómo se va logrando ese objetivo. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es que esos hechos económicos, esos comprobantes, reflejan distintas cosas: compras, ventas, cobros, pagos, sueldos, impuestos, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros, para poder acercarnos a la registración de esos comprobantes, tenemos que empezar a hablar de un lenguaje común. Tenemos que empezar a aprender el lenguaje de la contabilidad. Es decir, que cuando yo lea un comprobante, voy a tener que aprender a traducirlo contablemente, para que si lo estoy haciendo yo o lo estás haciendo vos, que estamos trabajando con contabilidad, hablemos de lo mismo y le llamemos de la misma manera a las cosas que son iguales, desde el punto de vista contable, ¿sí? Es decir, que en esta parte, en este video, en este tema, vas a aprender el lenguaje contable que viene dado a través de las cuentas contables. ¿Y qué es esto? La cuenta contable es un conjunto de partidas, de anotaciones, ¿sí?, de una misma naturaleza o referidas a un mismo objeto. Es decir, que una cuenta le va a llamar con un nombre, con una etiqueta, a cosas que son similares, que son de similar naturaleza, y que puede pasar que en la vida cotidiana tengan nombres distintos, pero en la contabilidad la vamos a agrupar, la vamos a etiquetar con un nombre común. Lo que estamos buscando acá es que todos hablemos el mismo lenguaje, que lo que yo le llame mercaderías, vos también le llames mercaderías, ¿sí? Que lo que yo le llame banco, vos también le llames banco. Porque vos imaginate que la información viene de una manera eh, muy extensa en distintos comprobantes, y tenemos que tener tiene que existir esta uniformidad de criterios a la hora de realizar anotaciones, a la hora de registrar, porque si no sería un caos el procesamiento. Bien, te voy a dar ejemplitos para que vayas complementando este concepto que yo te acabo de dar. Por ejemplo, una empresa utiliza vehículos, ¿sí? Distintos vehículos para realizar sus actividades, ¿sí? Puede ser para hacer fletes, para trasladar al personal, para movilizar cosas dentro de la empresa, para mover elementos de un almacén a otro almacén, etcétera. Y vamos a suponer que la empresa puede tener camionetas, camiones, autos, motos. Entonces, para que cuando nosotros nos refiramos a estos objetos no tengamos que llamarle camionetas o camiones o motos o autos,
todos los vehículos se van a llamar en forma genérica rodados. Es decir, que cuando vos te diga que compró un auto, que vendió un camión, que tiene una moto, no vas a usar la palabra moto, auto, camión, sino que le vamos a llamar rodados. Todos los vehículos que la empresa utiliza en su actividad le llamamos rodados. Otro ejemplo, una empresa que se dedica a vender ropa, por ejemplo, remeras, bermudas, camisas, pantalones, podríamos tener más prendas, ¿no? Bueno, todo lo que la empresa se dedique a comprar y vender en su actividad habitual, en contabilidad se le llama mercaderías. Bien, y acá viene una aclaración importante. Nosotros, en este lenguaje que te estoy contando que vamos a empezar a manejar, usamos palabras que a lo mejor en la cotidianeidad tienen otro significado para todas las personas comunes, que no digamos comunes en el sentido, quiero decir, de que no manejan, que no están trabajando con contabilidad. Pero para los que hacemos contabilidad, tienen un significado específico. El ejemplo es mercaderías. Si yo a cualquier persona que no esté estudiando contabilidad le digo mercaderías, probablemente esa persona va a pensar ¿en qué? En los elementos que tiene uno de mercadería en su casa, en hierba, azúcar, té, algunos pensarán en arroz, fideos, etcétera, etcétera, ¿sí? Pero nosotros en contabilidad, mercadería le llamamos a todo lo que la empresa compra y vende en su actividad principal. Si vos te dedicas a vender impresoras, las impresoras son mercaderías. Si te dedicas a vender aires acondicionados, los aires acondicionados son mercaderías para vos. Si te dedicas a vender celulares, para vos empresa, los celulares son mercaderías. ¿Bien? Entonces, fíjense cómo vamos metiéndonos en este lenguaje propio de la contabilidad. Y como un tercer ejemplo, te puedo decir que las empresas, o sea, una empresa determinada que le compra a otras empresas, a otras entidades, productos o elementos o artículos que luego va a revender, es decir, las empresas a las que vos le comprás las cosas que revendés, en contabilidad se va a llamar proveedores. Ahí, por ejemplo, tenemos ahí en la pantalla que una entidad cualquiera le compra a Pérez, López, Rodríguez, Fernández S.A. Son distintos lugares. Bueno, todos ellos, como ellos te venden a vos los productos o los elementos o los artículos que vos revendés, a estos le vamos a llamar proveedores, no le vamos a llamar Pérez, López, sino que en genérico los agrupamos bajo el nombre de proveedores. Bien, estos fueron 3 ejemplos para que puedas complementar y entender el concepto de una cuenta. Ahora lo que vamos a hacer en este video, te voy a ir mostrando distintos elementos o distintas situaciones que una empresa tiene en su vida cotidiana, en su accionar del día a día, ¿sí? Y te voy a ir contando cómo le llamamos, cómo es el nombre de la cuenta contable que recibe ese elemento o esa situación, ¿sí? Es muy importante que sepas que tenés que aprenderte muy bien las cuentas contables. Todo este contenido está desarrollado en el cuadernillo, donde vas a tener todos los conceptos de las cuentas con el nombre de la cuenta correspondiente. Bien, así que lo que yo te voy a mostrar a continuación son algunas cuentas para que vos puedas entender cómo va funcionando este lenguaje. Fíjate ahí, te hablo en los 4 cuadraditos rojos, te hablo de dinero, pero el dinero está en 4 ambientes, en 4 situaciones o en 4 contextos distintos. Tenés dinero en efectivo, el dinero en una cuenta corriente bancaria, dinero en una caja de ahorro bancaria y dinero en efectivo en moneda extranjera, ¿sí? Es decir, puede ser dólares, euros, soles peruanos, la moneda extranjera que se te ocurra. El dinero en efectivo en contabilidad se le va a llamar caja o también se le puede llamar fondos a depositar, ¿sí? Son 2 formas de llamar. Dinero en efectivo, caja. Dinero en una cuenta corriente bancaria
le vamos a llamar Banco XX cuenta corriente. El XX lo que está simbolizando es que no conocemos el nombre del banco. Si vos ya sabés por la consigna, por la referencia, cuál es el nombre del banco, le colocás el nombre del banco. Por ejemplo, Banco San Juan, cuenta corriente. Banco Credit Corp, cuenta corriente. Banco Nación, cuenta corriente. Si no tenemos el nombre, no lo sabemos, se le coloca en forma genérica XX para simbolizar que puede ser cualquier nombre. Entonces, lo que yo tenga en una cuenta bancaria, corriente, cuenta corriente, Banco XX, cuenta corriente. De la misma manera, el dinero que vos tengas en una caja de ahorro bancaria ahora, recordad que había una diferencia entre la cuenta corriente bancaria y la caja de ahorro, que eso lo aprendimos allá en la unidad número 2 cuando vimos el extracto, ¿sí? En este caso se va a llamar parecida, solamente que va a ser Banco XX Caja de Ahorro, ¿sí? Fíjense que se llaman iguales, nada más que cambia obviamente. Una es cuenta corriente y la otra es caja de ahorro. Y finalmente, el dinero que tengas en moneda extranjera se va a llamar justamente moneda extranjera, ¿sí? Entonces, acá te di 4 situaciones, ¿sí? 4 situaciones que están te las puse juntas a propósito para que vos veas las diferencias, porque son similares entre sí, y te coloqué con el cuadradito verde cómo se llama la cuenta contable que refleja esa situación. Bien, veamos otro grupo de situaciones. Bueno, y antes de ver el otro grupo, tenemos que saber que todas estas cuentas que yo te acabo de nombrar forman parte del grupo activo. Son activos. Bien, para la empresa. Veamos ahora, tengo una inversión en un plazo fijo o en una inversión en un fondo común de inversión. Y podríamos nombrar otras también, ¿no? Inversiones en títulos públicos, en acciones con cotización, etcétera. No te compliques con con el significado de la inversión en sí misma, que la vas a ir aprendiendo durante el cursado de la carrera. Lo importante es que vos entiendas acá que estamos hablando de una inversión en un instrumento, ¿sí? Y que este instrumento para la empresa, obviamente que es un activo. Yo tengo una inversión. Mira, la inversión en plazo fijo se va a llamar plazo fijo. Le vamos a llamar Banco XX plazo fijo, porque el plazo fijo se constituye en un banco. Por eso que seguimos el mismo criterio, el nombre del banco y luego el aditamiento plazo fijo. Una inversión en un fondo común de inversión se va a llamar justamente fondo común de inversión. O sea que te vas a dar cuenta de que hay muchas cuentas que su misma frase o su misma referencia te está indicando el nombre. ¿Sí? También, bueno, y estas cuentas, como te comenté, son de activo. Podríamos nombrar también, si la empresa posee acciones con cotización, la cuenta se va a llamar acciones con cotización. Si la empresa posee en su tenencia, en su patrimonio, posee títulos públicos con cotización, la cuenta se llamará títulos públicos con cotización. Esto que acabo de nombrar son tipos de inversiones, ¿sí? No te preocupes por el tema de entender demasiado cómo funciona la inversión, porque esto no es tema de contabilidad, sino que vos entiendas que son un activo y cómo se llamaría eventualmente la cuenta contable. Entramos al universo cheques. Acá tenemos que recordar todo lo que aprendimos en la unidad número 2. Recordad que teníamos los cheques comunes, que eran aquellos que tenían una sola fecha y que eran pagaderos a la vista. Es decir, que el cheque común, si yo lo tengo 30 días para ir a cobrarlo desde la fecha de emisión y es pagadero a la vista. En cambio, el cheque diferido tiene 2 fechas y el cheque diferido se va a poder cobrar a partir de la segunda fecha. A partir de la segunda fecha, yo tengo 30 días también, pero desde la segunda, para poder cobrarlo. Por lo tanto, no es pagadero a la vista, sino que es un instrumento de crédito. Bueno, acá es muy importante que tengas en cuenta esta diferencia porque vamos a usar cuentas contables distintas según se trate de cheques comunes o de cheques diferidos. Y lo que va a ser muy importante que identifiques si vos, porque la empresa, acordate que funciona de los dos lados. La empresa vende y también compra. La empresa entrega y recibe. Entonces, tenés que tener muy claro si la empresa está entregando algo o lo está recibiendo, si está funcionando como un comprador o como un vendedor.
Los cheques comunes van a tener dos cuentas según se trate de que lo estás recibiendo o que lo estás entregando. Escucha bien, los cheques comunes emitidos por la empresa, es decir, de la propia firma de la empresa, entregados a terceros, vos lo emitiste, vos los vas a pagar y se lo entregás a un tercero, se denomina o vamos a usar Banco XX cuenta corriente. Esa es la cuenta que usamos cuando la empresa emite un cheque a un tercero, cuando se lo entrega a un tercero, un cheque común. Ahora, cuando el cheque común lo emite el tercero y me lo entrega a mí, cuando me lo entrega a mí, yo lo recibo, es un cheque de tercero que yo voy a cobrar, se llama valores a depositar, ¿sí? Ese entonces es el funcionamiento con respecto a los cheques comunes. Cheque diferido. El cheque diferido emitido por, vamos a empezar con el emitido por terceros. El emitido por terceros lo emitió el tercero y lo va a recibir la empresa lo va a cobrar, se va a llamar cheque de pago diferido a cobrar. Vos sos el que lo va a cobrar, vos empresa. Ahora al revés, si el cheque diferido lo emite la empresa y se lo entrega a otra persona o a otra empresa, es decir, es de nuestra firma, el cheque de pago diferido se va a llamar la cuenta cheque de pago diferido a pagar. Bien, y acá las clasificaciones tenemos variadas. Estos tres que están acá, el banco, valores a depositar y cheque de pago diferido a cobrar, son cuentas del activo, mientras que el cheque de pago diferido a pagar, como su nombre lo indica, es un a pagar, es un pasivo. Bien, acá tenemos un esquemita que también lo tienen en el cuadernillo, donde tienen las posibilidades según el cheque. Tenemos posibilidad cheque común, tengo dos alternativas. Si es propio, yo lo emití, la cuenta es Banco XX, cuenta corriente. Si es un cheque común de terceros, la cuenta es valores a depositar. Esa es la cuenta que se utilizaría. Yo lo recibo de terceros, valores a depositar. Cheque diferido, si es uno propio que yo lo emito y se lo entrego a un tercero, cheque diferido a pagar. Si es emitido por un tercero que me lo está entregando a mí, es un cheque diferido a cobrar. Bien, esta un poco ya la habíamos adelantado al principio. Todos los bienes destinados a la venta habitual en la empresa se denominan mercaderías, ¿sí? Ya sabemos, es una de las cuentas más comunes y las que más rápido nos aprendemos. Y por otro lado, esta cuenta de mercaderías está asociada más que nada a empresas comerciales que compran y venden, compran y revenden, compran y revenden. Podemos también tener el caso de una empresa industrial, es decir, que se dedica a un proceso productivo de un bien. Entonces vamos a tener todos los insumos que utilizo en la producción de bienes que voy a vender, le vamos a llamar materia prima o materiales, también se le suele llamar. Los productos que están en proceso de producción, es decir, que todavía no han terminado, ¿sí? Pero que van camino a convertirse en un artículo terminado, le llamamos productos en proceso. Y finalmente, los productos que ya están listos para venderlos, están terminados y ya están preparados para salir a la venta, le vamos a llamar productos en proceso. Entonces, como les comento, estas tres cuentas que están acá, que están en la parte derecha, tienen que ver con una empresa industrial, ¿sí? Por ejemplo, si yo me dedico a, no sé, a ver, a vender, creo que siempre coloco el mismo ejemplo, a vender botellas de agua mineral, entonces, todo lo que tiene que ver con la botella, la tapa, la etiqueta, son insumos. Entonces, eso sería la materia prima. Mientras la botella vaya camino a terminarse, esté en proceso, será un producto en proceso. Y cuando la botella ya esté lista para vender, es un producto terminado. Todas las cuentas, lógicamente, son cuentas contables del activo. Bien, ahora entramos a otro grupo. El grupo de los bienes que son utilizados en la actividad principal del ente
pero que no están destinados a la venta habitual. Es decir, son bienes, son activos que la empresa utiliza en su actividad. La silla, el escritorio, la computadora, la estantería, el aire acondicionado, el microondas, la cocina, todo lo que la empresa utiliza en su actividad, pero que no está destinado a la venta habitual, porque si fuese destinado a la venta habitual, sería mercaderías, ¿sí? Vos lo podés vender a estos elementos, pero no es tu actividad principal. Bien, acá tenemos muchas categorías, así que te he colocado 5 para que veamos. Una ya habíamos visto al principio, en contabilidad. Todos los vehículos con ruedas, auto, camioneta, camiones, motos, se llaman rodados, ¿sí? Los muebles en general, escritorios, sillas de valor, ¿sí? Bibliotecas, se llaman en contabilidad muebles y útiles, ¿sí? Estanterías, cartelería de valor, por ejemplo, una cartelería LED en contabilidad se llama instalaciones, ¿sí? Casas, departamentos, terrenos, edificios, en contabilidad se llaman inmuebles. Computadoras, impresoras, en contabilidad se van a llamar equipos de computación. Y acá no está en el Power, pero tenemos otro ejemplo que sería todo lo que son máquinas. En contabilidad se le llama maquinarias, ¿sí? Todas estas son cuentas contables del activo. Son activos que la empresa, como te dije, utiliza en su actividad. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos? Empezamos con otras clasificaciones importantes. El crédito que vos tenés contra clientes, el derecho que vos tenés contra clientes en cuenta corriente referido a la actividad principal. ¿Qué es esto? Es decir, las cuentas a cobrar que yo tengo con un cliente al que yo le he vendido y le he vendido en cuenta corriente. ¿Y qué era vender en cuenta corriente? Era vender fiado. Acordate que no es vender con transferencia bancaria. Cuando te diga venta en cuenta corriente o compra en cuenta corriente, ¿sí? Estamos hablando de un fiado. Entonces, si vos tenés una cuenta a cobrar, un derecho, un crédito contra un cliente y se ha originado por la actividad principal, es decir, por la venta de mercaderías, y es en cuenta corriente, es fiado, se llama deudores por ventas. ¿Sí? Ahora, si el crédito, el derecho, la cuenta a cobrar que vos tenés con la otra persona, también es en cuenta corriente, también es fiado, pero no se refiere a la actividad principal, sino que se refiere a otras actividades, ¿sí? Que no tienen que ver con la venta de mercaderías. En contabilidad se le llama deudores varios. Es decir, la contabilidad busca separar a los clientes de la actividad principal respecto de las personas o empresas que no nos deben por la actividad principal. Tiene lógica, ¿no? Pensá vos en un negocio, vos vas a querer saber quiénes son tus clientes por la actividad que te dedicas y no vas a querer mezclarlo con otras cosas que puedas desarrollar. ¿Bien? Y finalmente, si vos tenés una operación, un crédito, una cuenta a cobrar, un derecho contra un cliente, pero no es en cuenta corriente, no es fiado, sino que es documentado, es con un pagaré. Que sea documentado quiere decir que hay un documento firmado. Y cuando te diga documentado, tenés que pensar en un pagaré. Es decir, que es un pagaré que el otro, el cliente, te ha dado a vos. Vos lo estás recibiendo, porque el otro es el que se compromete a pagarlo. En contabilidad se llama documentos a cobrar, ¿sí? Recordá, este sería el caso de los pagaré recibidos de terceros. Cuando te diga pagaré, pensá en un documento y dependerá si es a cobrar o a pagar, dependiendo de si el pagaré lo emitís vos o lo recibís vos. En este caso, es un pagaré que recibo de tercero. Por eso sería documentos a cobrar. Todo es activo. Lógicamente son todas cuentas de crédito activo. Ahora vamos a ver lo mismo, pero desde el punto de vista de las deudas, desde el punto de vista de las compras, ¿sí?
Si vos tenés una deuda con un proveedor en cuenta corriente por la actividad principal de la empresa, es decir, deuda con proveedores fiado por compras de mercadería, es decir, por la actividad principal de la empresa, le vamos a llamar proveedores. En otro caso, si también tenés deuda con otro tipo de proveedores, también fiadas, es decir, también en cuenta corriente, pero que no se refieren a la actividad principal, no se refieren a la compra de mercaderías, sino a otras compras, en contabilidad le llamamos acreedores varios. De la misma manera, como te dije recién, si ahora la deuda no es fiada, sino que es una deuda documentada que tengo con el proveedor, es decir, hay un documento, hay un pagaré emitido por mí, esa cuenta se va a llamar documentos a pagar, ¿sí? Siempre que te diga que algo es documentado, la cuenta va a ser documentos a pagar o a cobrar y dependerá si sos vos el que recibe el pagaré o vos el que lo entrega, como te mencioné anteriormente. Estas tres cuentas son cuentas del pasivo. ¿Bien? Bueno, seguimos. Acá tenemos un esquemita para que veamos en forma más gráfica todo lo que te acabo de explicar. Si tenés una compra generando una deuda, ¿sí? Es decir, todavía no la pago a la compra. Si esa deuda es en cuenta corriente fiada, tenés por las compras principales de la actividad principal, compras de mercaderías, va a proveedores. De nuevo, dentro de la deuda en cuenta corriente fiada, pero ahora por otras compras, es decir, que no refieren a la actividad principal, acreedores varios. Si la deuda es documentada, has emitido un pagaré, es documentos a pagar en el lado de las ventas, si realizas una venta generando un crédito, es decir, haces una venta con un crédito, no te han pagado en el momento. Si el crédito es en cuenta corriente, fiado, vas a tener por la actividad principal, por ventas de la actividad principal, ventas de mercadería, deudores por ventas. Por otro tipo de ventas, ¿sí? Que no hacen referencia a la actividad principal, va a deudores varios. Ahora, si el crédito que has generado con la venta es documentado, es decir, estás recibiendo un pagaré de tercero, la cuenta es documentos a cobrar. Y acá viene una aclaración que ya se las marqué recién, pero lo volvemos a marcar acá más gráficamente. Recordá que es un error muy común que se comete todos los años, confundir el término cuenta corriente. Cuando te hablen de una cuenta corriente, o sea, cuando te hablen de operación en cuenta corriente, en un contexto de una compra o de una venta, estamos refiriéndonos a compra-venta fiada, ¿sí? Entonces tendrías que usar las cuentas que vimos recién. Deudores por venta, deudores varios, proveedores, acreedores varios, etcétera. Todo lo que tenga que ver con cuentas contables de fiado, ya sea que se trate de una compra o de una venta, por la actividad principal o no. Ahora, si la referencia, si el enunciado te dice cuenta corriente en un contexto bancario, o sea, en un contexto de transferencias bancarias, etcétera, ahí sí vas a usar estás haciendo referencia a la cuenta corriente bancaria del banco, a la cuenta corriente del banco. Y ahí sí vas a usar la cuenta banco XX cuenta corriente. Entonces, no confundir compraventa fiada con cuenta bancaria, ¿sí? Cuenta corriente bancaria es distinto a compraventa fiada. Eso te pedimos que le prestes atención para que no te confundas. Después tenemos esta serie de deudas, ¿sí? Tenemos todo lo que la empresa le debe o le adeuda a sus empleados en concepto de sueldos, le va a llamar sueldos y jornales a pagar. Todo lo que la empresa debe a entidades financieras, a bancos, en concepto de préstamos, le va a llamar préstamos a pagar. Por ejemplo,
todo lo que la empresa le debe en concepto de IVA a FIP, le vamos a llamar IVA a pagar. Todo lo que la empresa le debe en concepto de ingresos brutos a rentas, la empresa le va a llamar ingresos brutos a pagar. Todo lo que la empresa le adeuda a FIP en concepto de impuesto a las ganancias, se va a llamar impuesto a las ganancias a pagar. O sea, como podés ver, estas cuentas es intuitivo en alguna medida el nombre de la cuenta. Todas, obviamente, son cuentas del pasivo porque estamos viendo deudas. Bien, después tenemos el aporte que realizan los socios o los accionistas con el que puede ser un aporte inicial con el que arranca una empresa o un aporte posterior. Lo vimos allá en la unidad número 3, cuando definimos los componentes de la ecuación patrimonial, que vimos activo, pasivo y patrimonio neto. Dijimos que dentro del patrimonio neto teníamos un componente importantísimo que era este, que es el capital. Los aportes iniciales con el que arranca una empresa o posteriores que puedan realizar los socios, accionistas, dueños de una empresa, se llama capital social. ¿Sí? Estas dos que vienen ahora son bastante intuitivas y van siempre de la mano, siempre van a estar juntitas. Las ventas que realiza una empresa en una operación, las ventas que realiza la empresa se van a llamar. Perdón, me faltó acá de marcarles que capital social es patrimonio neto, ¿no? Que ya lo había marcado. Las ventas que realiza una empresa se llaman ventas para la contabilidad. O sea que también es intuitivo el nombre. Y es una cuenta de resultado positivo o un ingreso, que es lo mismo. Es una ganancia. Lo que costó vender, lo que costó la mercadería que estoy vendiendo, es decir, acá están las ventas y acá está lo que costó. Esto estará a valor de costo y esto estará a valor de venta. La diferencia entre las dos sería la ganancia. Lo que costó la mercadería vendida en contabilidad se llama costo de ventas y es un egreso o un resultado negativo. Bien, ¿qué más tenemos? Esta parte que viene también es importante, está relacionado con lo que aprendimos allá en la unidad número 3, que era la diferencia entre activos y egresos, entre activos y gastos. Acordate que la empresa hay veces que realiza una serie de erogaciones, ¿sí? Que en algunos casos puede implicar adquirir bienes, pero que no es que estás adquiriendo un activo, sino que esa erogación implica un gasto para la empresa. ¿Sí? Recordá que los gastos eran disminuciones del patrimonio neto y eran generalmente bienes o cosas o cuestiones que hace la empresa que son consumibles rápidamente y que no cumplen el concepto de activo, es decir, no me va a generar un beneficio futuro. Por eso es que la empresa los considera como gastos. Todos estos que tenemos ahora en el Power son gastos, no son activos. Entonces, si yo tengo una compra de artículos de limpieza en general, fregona, lampazo, balde, lavandina, jabón, etcétera, eso no es un activo para la empresa, eso es un gasto, porque lo vas a consumir rápidamente, ¿sí? No te va a generar un beneficio futuro, no va a permanecer en el patrimonio por la empresa por mucho tiempo. Entonces, esas se van a llamar gastos de artículo de limpieza. Compra de artículos de librería, lapiceras, lápiz regla, goma, resmas de papel, eh, todo lo que uses en lo que puedas usar en un escritorio se llaman gastos de librería o también se les suele llamar gastos de papelería y librería, que es lo mismo. Todo lo que sean artículos de ferretería, tornillos, todo lo que tiene martillos, destornilladores, todo lo que se te ocurra que puedas comprar en una ferretería se llamará gastos de mantenimiento o también se le suele llamar gastos de reparación y mantenimiento, porque en definitiva esos artículos se van a usar para hacer un mantenimiento en la empresa. Por otro lado, todo lo que implique un mantenimiento en el edificio, en los bienes, que venga un técnico, que hagan una instalación de un aire acondicionado, que no sé si lo dije, que se pinte el local de la empresa, que se limpie,
todo lo que sea un mantenimiento en general se va a llamar también gastos de mantenimiento. Y después tenemos lo que nosotros los contadores le llamamos el comodín, que son gastos sin una identificación específica. Es decir, son gastos, erogaciones que realiza la empresa y que vos no los podés clasificar en ninguna de las otras categorías. Entonces le vamos a llamar en forma genérica gastos generales o también se le suele llamar gastos varios. Bien, y todos estos que están acá, obviamente que son egresos o resultados negativos. Bien, este grupo de cuentas contables de egresos o resultados negativos. Después tenemos este otro bloque donde me va a hablar los alquileres de un local en el que yo soy el inquilino, ¿sí? Los alquileres que se han generado, que se han devengado, que lo van a aprender después en la unidad número 6, en los que yo soy el inquilino, para mí son alquileres perdidos, porque esa plata la tengo que ir pagando yo y para mí implica una pérdida, ¿sí? Después tenemos, al revés, los alquileres en un local en el que yo soy el dueño del local, es decir, yo lo cobro, para mí son alquileres ganados, ¿sí? Y obviamente que los alquileres ganados, como están viendo ahí, es un ingreso o un resultado positivo. En cambio, los alquileres perdidos son un egreso o un resultado negativo. Los intereses que yo gano por determinadas operaciones, por ejemplo, por una venta a crédito, que yo le cobré intereses a mi cliente, o por una inversión que yo gane intereses, ¿sí? Obviamente que para mí van a ser intereses ganados. Es un resultado positivo. Los intereses que yo pierdo por alguna operación, por una inversión, por ejemplo, como los estoy perdiendo, son intereses perdidos para mí. Es un egreso o un resultado negativo. Bien, entonces, todo lo que sea ganado es un resultado positivo. Todo lo que sea perdido es un resultado negativo. Todo lo que sea a cobrar es un activo y todo lo que sea a pagar es un pasivo. Les tiro ese tips para que en algunas cuentas te salen esas frases y te pueden ayudar a identificar la clasificación. Acá tenemos para finalizar este tema de cuentas unos ejemplos donde podemos ver una frase donde vas a identificar una sola cuenta contable, porque es un elemento, es una situación particular, tiene una sola cuenta contable detrás de la frase. Y después vas a ver frases que detrás de ellas hay más de una cuenta contable. Dos cuentas, tres, cuatro, ¿sí? De hecho, en la práctica vos tenés un ejercicio donde tenés que identificar una cuenta contable puntual por cada frase y otro ejercicio donde vas a tener frases y tenés que identificar dos o más cuentas. Bien, entonces veamos primero. Si a mí me dicen euros, estoy hablando de moneda extranjera. Entonces la cuenta que voy a usar es moneda extranjera. Estoy hablando de una cuenta puntual. Si tengo deuda de IVA con AFIP, la cuenta se llama IVA a pagar, que un poco la vimos recién. ¿Sí? Entonces, ahí tenés un ejemplo de dos frases donde identificás una cuenta puntual. Ahora veamos dos frases más donde vamos a sacar de esa frase, vamos a encontrar, vamos a traducir de esa frase más de una cuenta contable. Me dice que compré mercaderías en cuenta corriente. Entonces, ¿qué estoy comprando? Mercaderías. Entonces, una de las cuentas que hay en esa frase es mercaderías, lógicamente. Y me dice cuenta corriente que la compré. Entonces me voy al concepto. Las compras por la actividad principal fiadas se llamaban proveedores. Entonces, en esa frase vos podés extraer mercaderías y proveedores. Por otro lado, tenemos ahora me dice pago a un proveedor con una transferencia bancaria. Entonces, en esa frase también podemos extraer dos cuentas contables. Estoy pagando proveedores. Entonces, proveedores va a ser una cuenta contable. ¿Y cómo lo estoy pagando? Con banco, con una transferencia bancaria. Entonces, las cuentas contables que aparecen en esa segunda frase, en esa cuarta frase en el Power,
sería proveedores y banco XX cuenta corriente. Bien, bueno chicos, hasta acá llegamos entonces con este video referido a cuentas contables. Luego tendrán un video donde se les explicará con contenido de esta unidad número 5, donde se les va a explicar rubros, que te recomiendo que lo veas a continuación, y luego vas a tener un tercer video que va a ser referido a plan de cuentas, que te recomiendo que lo veas como después de ver rubros. Entonces tendrías que ver cuentas contables, que es este video que estoy terminando, luego rubros y luego plan de cuentas. Espero que te haya servido. Nos vemos en el próximo video. Chao, chao.